En 2014, sonaba su nombre como posible fiscal general de Estados Unidos. La ex asesora jurídica de la Casa Blanca de Obama, Catherine Ruemmler, tuvo que responder a un reportaje en la prensa que revivía un episodio delicado que ocurrió 2 años antes en Cartagena. Hoy una serie de documentos recién divulgados muestran los correos que intercambió y con quién los intercambió. Sabemos a quién le consultó y hasta qué estrategias puso sobre la mesa. Analizaremos esos emails. Son reales, con fechas y citas textuales, y revelan los pasos que siguió para manejar la presión mediática. Hoy veremos cómo las renuncias de alto perfil sacuden al mundo a consecuencia de la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein. Las acciones que anuncia Robert Kennedy Jr. sobre los alimentos ultraprocesados, una parte importante de la dieta diaria de millones de estadounidenses, y cómo la CIA lanza un polémico vídeo para reclutar a los militares chinos tras la purga de generales del líder supremo Xi Jinping. 3 historias de influencia, poder y consecuencias inmediatas que usted debe conocer. Y ahora, entremos en materia. A finales de enero, el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo historia al publicar más de 3,5 millones de documentos relacionados con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. En resumen, publicó los llamados archivos Epstein en cumplimiento a la Ley de Transparencia, archivos que hoy desencadenan renuncias de alto perfil en el mundo empresarial, legal y diplomático. Uno de los primeros en reaccionar fue Casey Wasserman, un ejecutivo de talentos y presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El 13 de febrero, Wasserman anunció que tenía intención de vender su agencia de talentos tras aparecer su nombre en 87 documentos. Entre los archivos había intercambios, conversaciones de mensajes con Ghislaine Maxwell, la ex socia de Epstein, que sentenciaron a 20 años de prisión por proxenetismo, por facilitar que se abusara sexualmente de menores. Varios clientes de la agencia, como la actriz Emma Stone y los comediantes Nikki Glaser y Ned Bargatze, se han visto afectados también por esta noticia. Chappelle Roan, el cantante de Pink Pony Club, anunció públicamente que dejaría la agencia después de conocerse los correos electrónicos de Wasserman con Maxwell. En el sector financiero, Cathy Ruemmler, la directora jurídica y asesora general de Goldman Sachs, anunció que dejará su cargo a finales de junio de 2026. Ruemmler, quien sirvió como asesora de la Casa Blanca durante la presidencia de Barack Obama, trató de distanciarse de correos electrónicos que la mostraban cercana a Epstein. En algunos, incluso lo llamaba tío Jeffrey, meses antes de que lo arrestaran en julio de 2019. A nivel internacional, reemplazaron a Sultan Ahmed bin Sulayem como presidente de DP World. DP World es una de las compañías de logística más grandes del mundo. Los documentos revelaron intercambios, también conversaciones lascivas entre Sulayem y Epstein. Uno de los correos electrónicos más perturbadores se envió en abril de 2016 y decía esto: Ninguna chica en Dubái está a salvo esta noche. En el Reino Unido, el primer ministro Keir Starmer relevó de su puesto al embajador ante Estados Unidos Peter Mandelson en septiembre de 2025. Ahora, en la última publicación de los archivos, se indica que Mandelson compartió información confidencial del mercado con Epstein hace más de 15 años. De hecho, se ha lanzado una investigación criminal en su contra. Brad Karp, presidente de la firma de abogados Paul Weiss Rifkin Wharton y Garrison, desde 2008 renunció a la directiva el 4 de febrero. Salía mencionado cientos de veces en los archivos. Karp aclaró que renunciaba porque la atención pública se estaba centrando demasiado en su nombre y se distraía de los intereses, eso distraía de los intereses de la firma. Permanecerá en la compañía de todas maneras, aunque sin funciones ejecutivas. Hallaron muerto al convicto sexual y financiero estadounidense Jeffrey Epstein en agosto de 2019 en una celda de la cárcel de Manhattan. Permanecía encerrado a la espera de un juicio por tráfico sexual de menores. Las autoridades declararon que se suicidó. Su muerte puso fin a procesos legales, pero los documentos publicados ahora arrojan luz sobre sus redes de influencia y sus vínculos con figuras del mundo empresarial, legal y diplomático a nivel global.
Desde el Epoch Times tratamos de contactar a los mencionados en este informe, sin mucha suerte. Mientras tanto, las repercusiones siguen extendiéndose y cada documento que sale abre preguntas sobre la rendición de cuentas y las responsabilidades de quienes se mantuvieron en contacto con Epstein. Estas renuncias y cambios abruptos en las directivas empresariales y diplomáticas parecen mostrar que la transparencia puede tener consecuencias tan inmediatas como profundas. La publicación masiva de los archivos Epstein ofrece una oportunidad única para comprender hasta qué punto un solo individuo puede influir en instituciones de medio mundo, o mejor dicho, de todo el mundo, pero cada publicación abre nuevos interrogantes. Cada correo, cada documento, revela capas de influencia que obligan tanto a tomar acción como al escrutinio público. El mundo empresarial y político se enfrenta ahora a un momento de introspección y reajuste. La historia de Epstein no solo se mide por sus crímenes, sino por el efecto que sus redes ejercieron en las figuras de alto perfil, desde agencias de talentos, como vemos, hasta corporaciones internacionales y la diplomacia. La transparencia ha provocado un efecto dominó que puede seguir resonando las próximas semanas. Seguiremos informando a medida que se publiquen más documentos y surjan nuevas consecuencias. El secretario de Salud, Robert Kennedy Jr., anunció que su departamento responderá a la petición de David Kessler, el excomisionado de la FDA. Kessler quiere que se vuelva a revisar y reevaluar si son seguros o no y fiables o no los alimentos ultraprocesados que consumen millones de estadounidenses, a diario prácticamente. Kessler presentó su petición a la Administración de Alimentos y Medicamentos en agosto de 2025. Su solicitud propone que el estatus de generalmente reconocido como seguro o GRAS se reconsidere para más de una docena de carbohidratos refinados como el jarabe de maíz o el jarabe de maíz con alto contenido de fructosa. En su petición, Kessler argumenta que los alimentos ultraprocesados con estos carbohidratos refinados aumentan la ingesta calórica, el peso corporal y provocan anomalías metabólicas. Según sus estudios, las evaluaciones GRAS anteriores se basaron en datos desactualizados. Estos no consideraron el efecto que tienen estos ingredientes sobre cosas como la insulina, los lípidos sanguíneos, la inflamación ni las sensaciones de recompensa cerebral. Y es que los alimentos ultraprocesados pasan por al menos un proceso industrial. Y en este proceso, por ejemplo, se pueden hacer modificaciones, alteraciones químicas de sus ingredientes. Y es que hoy en día constituye la mayor parte de las calorías que consumen los estadounidenses, según los datos recientes de consumo. Kennedy enfatizó en 60 minutos que, aunque no se plantea una regulación inmediata de estos alimentos, su departamento quiere garantizar que los estadounidenses sepan lo que comen. Dijo, y cito, nuestra labor es asegurarnos de que todos entiendan lo que consumen para tener un público informado. Cierro cita. Un portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos indicó que se planea reformar el GRAS. Se hará cerrando lagunas legales, poniendo en marcha un programa obligatorio de notificaciones y aumentando la transparencia para que los consumidores sepan las sustancias que están presentes en los alimentos. Kennedy añadió que el apoyo del presidente Donald Trump es crítico, respalda el enfoque del Departamento de Salud sobre los alimentos ultraprocesados. También la idea es ofrecerles a los estadounidenses información clara y precisa sobre los productos que consumen. La Asociación de Marcas de Consumo, que representa a los fabricantes de alimentos y bebidas, indicó que el GRAS permite innovación y que están dispuestos a colaborar con los funcionarios en cualquier ajuste regulatorio que se adopte. Kessler, entrevistado en el mismo programa, reconoció que no coincide con Kennedy en todos los puntos, pero celebró la intención de tomar medidas. Dijo, y cito, hemos cambiado el punto de vista de este país sobre el tabaco. Necesitamos cambiar la perspectiva de este país sobre estos alimentos ultraprocesados. Cierro cita. Lo que se está proponiendo sobre los alimentos ultraprocesados llega en un momento crítico en la política alimentaria estadounidense. Más allá de la regulación, se trata de un esfuerzo por ofrecer información precisa y garantizar la seguridad alimentaria en un país donde la mayoría de las calorías que se consumen provienen de productos industrializados.
La transparencia y la educación del consumidor serán las herramientas principales para un cambio que podría redefinir los hábitos de consumo y la salud pública en las décadas venideras. La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos publicó recientemente un nuevo vídeo en chino mandarín. Lo dirigió a los oficiales militares del Partido Comunista Chino. El objetivo: reclutarlos como informantes. La acción llega menos de un mes después de que el líder supremo chino Xi Jinping purgara una serie de altos generales, un movimiento que ha generado descontento entre las filas del ejército. Destituyeron a Zhang Youxia, el vicepresidente de la Comisión Militar Central, y a Liu Zhenli, jefe del Departamento de Estado Mayor Conjunto, el 24 de enero. Ambos generales habían participado en la guerra contra Vietnam en 1979, siendo los únicos con experiencia real en combate dentro del régimen. Su purga ha desestabilizado la moral militar y ha abierto una ventana para la acción de inteligencia extranjera. El anuncio de la CIA, titulado ¿Por qué damos un paso al frente para salvar el futuro?, se publicó en redes como X y YouTube. Acumuló millones de visualizaciones en cuestión de días. El vídeo sigue la perspectiva de un oficial ficticio del partido, quien describe cómo las purgas han generado miedo y desconfianza. En cierto momento dice, cito, «Cualquiera con cualidades de liderazgo puede convertirse en sospechoso y ser eliminado sin piedad». Cierro cita. El objetivo del vídeo es identificar oficiales dispuestos a cooperar con la CIA, ofreciéndoles una red segura para que saquen a la luz las actividades ilegales dentro del partido, y en ciertos casos incluso se les ofrece la residencia en Estados Unidos. Según varios analistas, la agencia busca aprovechar la agitación interna y la ansiedad generada por las purgas de Xi. A diferencia de purgas anteriores, los departamentos de la Comisión Militar Central guardaron silencio tras la destitución de Zhang y Liu, y los expertos interpretan esta falta de respuesta oficial como señal de un creciente descontento dentro de las filas militares. Su Xiuyun, investigador del Instituto de Investigación de Defensa y Seguridad Nacional de Taiwán, explica que no se purgó a Zhang por corrupción, sino por motivos políticos, y señala que Xi nunca ha combatido la guerra, pero expulsó a los generales con experiencia, y que esto aumenta el riesgo para China en conflictos futuros. Shen Mingxi, también del Instituto de Investigación de Defensa y Seguridad Nacional de Taiwán, indicó que el vídeo está diseñado para el personal militar del partido, expresamente, y que toma en consideración la moral, los cambios en la cúpula y la situación geopolítica en el estrecho de Taiwán. Su objetivo sería despertar la conciencia interna y promover un flujo de información hacia Estados Unidos. Este es el cuarto vídeo de reclutamiento que la CIA dirige al sistema del régimen chino en menos de un año. Los vídeos anteriores mostraban a funcionarios buscando una salida tanto para ellos como para sus familias y enseñaban métodos seguros de contacto con la agencia. Uno de estos vídeos en enero alcanzó 64 millones de visualizaciones en solo un mes. Por su parte, el régimen chino reaccionó con indignación, anunciando medidas contra el espionaje extranjero. Sin embargo, los analistas señalan que la moral del personal militar y la desconfianza generada por las purgas hacen que muchos oficiales se muestren más receptivos que antes al mensaje de la CIA. A pesar de todo esto, expertos como Mark Cao destacan que la recopilación de inteligencia estadounidense en China es más limitada, es menor que la que hace el régimen en Estados Unidos, ya que éste posee varios mecanismos de espionaje y control tanto sobre funcionarios como sobre militares. Pero una cosa sigue estando clara: la purga de los generales experimentados ha abierto grietas en la estructura militar china que Estados Unidos intenta aprovechar. Y la publicación de este vídeo refleja a las claras esta compleja interacción entre la política interna del régimen y la inteligencia extranjera, y esta situación subraya la importancia de comprender cómo las decisiones políticas pueden afectar la estabilidad, la moral y la seguridad global incluso, y sus consecuencias inmediatas. ¿Y usted qué opina? En 2014, sonaba su nombre como posible fiscal general de Estados Unidos. La ex asesora jurídica de la Casa Blanca de Obama, Catherine Rummler,
tuvo que responder a un reportaje en la prensa que revivía un episodio delicado que ocurrió 2 años antes en Cartagena. Hoy una serie de documentos recién divulgados muestran los correos que intercambió y con quién los intercambió. Sabemos a quién le consultó y hasta qué estrategias puso sobre la mesa. Analizaremos esos emails. Son reales, con fechas y citas textuales, y revelan los pasos que siguió para manejar la presión mediática. Nos tenemos que remontar a abril de 2012. Cartagena de Indias, Colombia. La brisa del Caribe roza las palmeras frente al Hilton Cartagena. La ciudad se prepara para recibir delegaciones internacionales. Entre los preparativos, el equipo de la Casa Blanca de Obama y los agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos afinan detalles logísticos. Unos días más tarde, el presidente de Estados Unidos acudiría a la Cumbre de las Américas. Pero en medio de los preparativos ocurre algo inesperado y se abre una investigación que involucra a no menos de 20 personas, entre agentes del servicio secreto, militares y personal de apoyo. Se sospecha que podrían haber contratado los servicios de trabajadoras sexuales en el entorno del hotel. Todo se destapa porque supuestamente no pagaron los servicios de una de las contratadas. El expediente lo engrosan documentos oficiales que revisan las autoridades competentes mientras identifican registros hoteleros y recopilan testimonios. Dentro de ese contexto aparece el nombre de Jonathan Dutch, un estudiante de Derecho de 25 años y voluntario no remunerado del equipo que mandó por adelantado la Casa Blanca. Los registros del Hilton muestran que poco después de la medianoche del 3 de abril de 2012 se registró a una de las trabajadoras en la habitación que se asignó a Dutch. El director del servicio secreto, Mark Sullivan, informa a la asesoría jurídica de la Casa Blanca sobre los hallazgos. La Casa Blanca lleva a cabo una revisión interna, entrevista a miembros del equipo adelantado, incluido Dutch, y emite una declaración pública. Dicen que, cito, no hay indicación de conducta indebida por parte del personal de la Casa Blanca. Exoneran a Dutch de toda culpa en esa revisión y continúa su carrera profesional como si tal cosa. Más tarde se incorporaría al Departamento de Estado. Ahora, estos días, entre la enorme divulgación que acaba de publicar el Departamento de Justicia de los archivos Epstein, se han encontrado intercambios de correos electrónicos entre Kathryn Ruemmler y el financiero muerto en desgracia tras condenas y acusaciones por delitos sexuales, Jeffrey Epstein. Los mensajes datan de octubre de 2014, en la misma semana en que se consideraba convertir a Ruemmler en fiscal general de Estados Unidos. En uno de esos correos, Epstein escribe esto. Estoy bien. Estuve hablando con reporteros hasta tarde en la mañana de anoche, tratando de aislar, contener al Washington Post. El mensaje se refiere a las iniciativas para acallar la cobertura del artículo del Washington Post, el que reabrió la herida 2 años después. El 17 de octubre de 2014, Ruemmler reenvía a Epstein un borrador de su respuesta al periódico y le solicita su opinión. En ese borrador describe así la situación. Todo esto es ridículo. Tuvieron que obtener el registro por debajo de la mesa, porque lo último que quería, el Hilton, era entregar voluntariamente información que comprometiera la privacidad de sus huéspedes. El procedimiento para registrar a las trabajadoras sexuales es poco riguroso. Epstein respondió, es un punto importante, es una cita, y añadió algunas sugerencias, cómo tratar el asunto y demás. Una semana después de ese intercambio, Ruemmler retira su nombre del proceso de selección para fiscal general, pero ni siquiera se había presentado ninguna acusación oficial en su contra relacionada con esos correos ni nada parecido, ni con las decisiones que se tomaron en torno al caso de Cartagena. En la misma época, el entonces subsecretario de prensa de la Casa Blanca, Eric Schultz, envió una carta a la periodista Carol Leoning. Le pide a la escritora del Washington Post que evite mencionar el nombre de Dutch en futuras publicaciones. La carta argumenta que, cito mejor, repetir su nombre en conexión con estas alegaciones solo profundiza las heridas que ya ha sufrido. Cierro cita. Ruemmler también renunció recientemente a su puesto en la directiva de Goldman Sachs. Y ayer contamos las consecuencias inmediatas de la publicación de los archivos Epstein. Y hoy
Sabemos que a la lista de personas que renunciaron a sus cargos que contabilizamos ayer se le suman otros tantos y empezamos por los correos de Pritzker. ¿Quién? Thomas J. Pritzker, el presidente ejecutivo de la corporación de hoteles Hyatt. Anunció su renuncia inmediata el 16 de febrero de 2026. Pritzker describió como una terrible falta de juicio el que hubiera mantenido contacto con Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell. La noticia ha generado atención internacional y plantea preguntas sobre las relaciones de las figuras corporativas con individuos condenados por delitos sexuales graves, y no solo corporativas como analizamos ayer, sino también funcionariales y diplomáticas. El comunicado oficial de Hyatt indica que Pritzker no se postulará para la reelección como directivo en la reunión anual de accionistas de 2026. En su carta a los directores dice que proteger a la compañía también implica asumir la responsabilidad de sus relaciones pasadas y que lamenta profundamente su asociación con Epstein y Maxwell. Pritzker, en concreto, declaró esto. Mi falta de criterio fue terrible al mantener contacto con ellos, y no hay excusa para no haberme distanciado antes. Además, condenó las acciones de Epstein y Maxwell y expresó un profundo pesar por el daño infligido a sus víctimas. En un comunicado separado, la Junta de Hyatt anunció que el presidente y CEO, Mark Hoplamazian, asumirá también el rol de presidente de la Junta de inmediato, combinando ambas posiciones. La Junta destacó su conocimiento profundo del negocio, su relación con los propietarios y colegas y su experiencia como CEO durante casi 2 décadas. Aseguran que está totalmente preparado para guiar la compañía hacia el futuro. La carrera de Pritzker en la compañía ha sido larga. Ha ocupado el cargo de presidente ejecutivo desde 2004, pero había estado vinculado con Hyatt y sus entidades predecesoras durante más de 4 décadas. Durante su gestión, Hyatt salió a bolsa, expandió su presencia internacional y adoptó un modelo de negocios más ligero en activos. Aunque ni Hyatt ni Pritzker detallaron la amplitud de su contacto con Epstein y Maxwell, los archivos recientemente divulgados por el Departamento de Justicia muestran que intercambiaron correos amistosos tras la condena de Epstein en 2008 por pedir prostitutas y prostituir a menores. Después de eso, se enviaron correos amistosos. También mencionar que no existen acusaciones penales contra Pritzker por estos correos. El caso de Pritzker se marca en un contexto más amplio. Varias figuras de alto perfil han renunciado a sus cargos tras aparecer sus nombres en correos y documentos relacionados con Epstein, como la mencionada Catherine Rumler, quien dejó su puesto como asesora jurídica de Goldman Sachs. Casey Wasserman y Brad Karp son otros 2 de la lista que mencionamos ayer. Si no han visto el programa, por favor, échenle un vistazo. Es muy interesante y muy revelador. Todas estas renuncias, el conjunto de estas renuncias, reflejan el efecto continuo de los documentos que ha publicado el Departamento de Justicia. Pritzker aseguró que la compañía se encuentra en una posición fuerte y sostenible, cito, con un equipo directivo de clase mundial. Y añadió que centrará su atención en la familia y otras actividades personales ahora, dejando la compañía, dice, con una estructura sólida y preparada para continuar su crecimiento global. A Epstein lo arrestaron en 2019, recordemos, por cargos federales de tráfico sexual de menores, y lo hallaron muerto en su celda en Manhattan. Mientras estaba a la espera de juicio, la oficina forense de Nueva York declaró que se había suicidado, aunque un examen posterior que pidieron los familiares mostró datos contradictorios. Maxwell, su asociada, fue condenada en 2021 por ayudar a reclutar y preparar a las menores para que las abusaran sexualmente. Le han impuesto una condena de 20 años. La exposición masiva de correos y documentos última sigue provocando revisiones internas y renuncias de figuras públicas y corporativas. Esta no es solo la historia de una renuncia. Nos deja un tema para reflexionar como sociedad. ¿Hasta dónde pueden llegar las malas decisiones individuales? Y también reflexionar sobre la falta de control de las altas esferas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció a finales de la semana pasada que 27 miembros de Anti-Tren, una facción escindida de Tren de Aragua, han sido acusados de 38 delitos graves. Les imputan asesinatos, tráfico sexual y secuestro. Las detenciones forman parte de la operación Take Back America, una iniciativa coordinada contra la inmigración ilegal
y las organizaciones criminales. Entre los cargos más graves se encuentra un asesinato en abril de 2024. 2 miembros de Anti-Tren habrían disparado y matado a 2 personas en el Bronx. Según el Departamento de Justicia, la facción planeó y ejecutó una serie de crímenes horribles como los robos a mano armada y la explotación sexual y el tráfico de mujeres jóvenes. Una de las acusaciones indica que un miembro de Anti-Tren traficó a una joven venezolana hacia Estados Unidos, la amenazó con un arma y confiscó sus documentos de inmigración. Luego, obligan a este tipo de víctimas a prostituirse para saldar deudas empleando la violencia, las amenazas y los secuestros para garantizar que cumplan las órdenes. Anti-Tren operaba principalmente en Nueva York y Nueva Jersey, pero también en otras áreas de Estados Unidos como Washington e Illinois. Las autoridades lo describen como una organización que protegía su poder mediante el asesinato, la agresión y el tráfico de drogas, armas y personas, es decir, generaban un clima de miedo entre sus víctimas y las comunidades locales incluso. De los 27 acusados, 21 ya habían sido imputados en un proceso previo con 12 cargos. 5 de los 6 nuevos acusados están bajo custodia federal. Ahora las autoridades subrayan que este caso forma parte de un esfuerzo continuo para desmantelar redes criminales transnacionales y combatir el crimen organizado vinculado con los cárteles internacionales. El Tren de Aragua se ha vinculado al ex líder venezolano Nicolás Maduro, arrestado recientemente por cargos de narcoterrorismo y conspiración por importar cocaína a Estados Unidos en grandes cantidades. Varios expertos señalan que la existencia y expansión de la facción Anti-Tren dependía en gran medida de su relación con Maduro, aunque advierten que la corrupción en Venezuela sigue siendo un factor que podría permitir la supervivencia de la organización de Tren de Aragua. La fiscal general Pam Bondi declaró que esta serie de cargos subraya el compromiso de la administración Trump de restablecer la seguridad pública, desmantelar redes de tráfico violentas y erradicar a los integrantes de Tren de Aragua de Estados Unidos. Desde enero de 2025 se han imputado a más de 260 miembros de la organización. Los documentos del Departamento de Justicia detallan que las campañas de violencia de Tren de Aragua son extraordinariamente brutales, generando miedo entre las víctimas y amenazando la estabilidad en la región del hemisferio occidental. La operación se alinea con los objetivos Take Back America, con los objetivos del gobierno de combatir a los terroristas extranjeros. La captura y procesamiento de estos 27 miembros es un ejemplo concreto de cómo la ley actúa frente a grupos criminales que explotan la precariedad de inmigrantes y jóvenes. Aunque los procesos continúan, estas acciones buscan proteger a comunidades y víctimas e impedir que la violencia y el tráfico sigan expandiéndose. El gobierno apuesta ahora más bien por una vigilancia incesante, por la cooperación entre agencias y por la administración estricta de la ley, porque la justicia debe actuar donde la violencia y el crimen amenazan vidas y comunidades. ¿Y usted qué opina? Bien, este ha sido nuestro informe de hoy. Si le gustó, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartirlo. Gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos mañana.